Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todos por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Eh, y bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto. Ya estamos retomando aquí desde Casa Futura pues las actividades, ¿no? de 2025 y esperamos este año traerles más contenido a través de transmisiones en vivo, conversatorios con algunos de las y los autores que tanto que nos han acompañado dentro del sello de Casa Futura, también de Big Bang Ediciones y proyectos amigos. Pues la intención de esto es que podamos ofrecerles un poco de pues ofrecerles este espacio que grande o pequeño, pero pues la intención de esto siempre es que llegue pues a posibles lectores y a posibles personas interesadas en esto que tanto nos encanta, que es la ficción especulativa, la fantasía, la ciencia ficción, el terror y todos estos géneros, ¿no? Entonces, pues bueno, qué gusto me da que la primera autora que nos acompaña este inicio de año es Paula Rivera Donoso. Gracias, Paula, también por estar aquí. Teníamos pendiente también esta colaboración desde hacía un par de meses, pero finalmente se logró. Eh, y bueno, asimismo darle la bienvenida a Neapolán y a a JP Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos y por acompañar a Paula en esta presentación. Y bueno, qué les puedo contar de entrada? Pues si bien pues vamos a platicar también de fantasía latinoamericana en general, de la obra de Paula en general, ¿no? No solo lo que ha publicado en Casa Futura, sino también sus otros libros. Me parece que es un espacio importante para dar a conocer pues, la calidad de la obra de Paula, que es de verdad indiscutible. Y, pero bueno, digamos que el pretexto, ¿verdad?, que nos reúne es la presentación de El idioma de los dragones, que es este bonito libro que tenemos publicado desde Casa Futura. Esta es la versión mexicana y este libro se logró gracias a una colaboración, a una especie de enroque editorial con nuestros amigos de Chile, la editorial Trazos de Aves, que también tienen publicada obra de Paula Rivera eh, en, allá en Chile, ¿no? Entonces nosotros publicamos primero Antaño aquí y ellos publicaron primero El idioma de los dragones allá y después hicimos un intercambio, ¿no? De obra. Entonces, pues gracias a eso, Antaño llegó a Chile y El idioma de los dragones llegó a México. Ha sido una grata experiencia, la verdad es que pues la intención es poder repetir este tipo de dinámicas eh, porque de verdad nos ha convencido que las letras, sobre todo de ficción especulativa latinoamericana, pues pueden traspasar fronteras, ¿no? Y creo que eso es muy importante de mencionar. Y bueno, ya para no extenderme tanto y que ya podamos entrar en materia y conocer la belleza de este libro y de muchas otras historias que tiene Paula para nosotros, me voy a permitir dar lectura de una breve semblanza de cada uno pues, de las personas que nos acompañan. Voy a comenzar con Paula Rivera Donoso para quienes todavía no han leído pues nada de ella o no se han acercado todavía a su obra. Esperemos que con esta presentación los comenzamos, ¿no? De que puedan acercarse a su obra. Paula Rivera nació en Viña del Mar, en Chile. Es escritora, magíster en literatura, diplomada en literatura infantil y juvenil e investigadora independiente dedicada a la creación, estudio y difusión de la literatura de fantasía. Es la cosa que más ama en el mundo. Ha publicado la novela infantil La niña que salió en busca del mar en 2013, las compilaciones de cuento El musgo en las ruinas, El idioma de los dragones y Antaño, junto con los libros de ensayo Érase una vez siete estrellas, Super Mario RPG. Estos tres libros los publicó los tres en 2023 y La añoranza férica, ensayo sobre literatura de fantasía en 2024.
Asimismo, ha publicado relatos en diversas antologías colectivas de la literatura de género, así como textos académicos y divulgativos centrados en la fantasía. También escribe ocasionalmente sobre videojuegos y literatura infantil y juvenil. Pues bienvenida Paula, qué gusto Muchas gracias, Giovanni. de nuevo. Y bueno, les voy a presentar también a Andrea Pilan, que es nacida en el Estado de México. Es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Politécnico Nacional, además de escritora de fantasía y ensayista, y actualmente vive en Pacific Northwest de los Estados Unidos. Habla de literatura en Internet, ha coordinado diversos círculos de lectura especializados en escritoras y fantasía, y es también mediadora de lectura con experiencia en literatura infantil y juvenil. Forma parte de la Asociación de Lectoras Libros Before Tipos. Ha publicado en la antología Infiltradas, de Palabristas en 2018, Hijas del Futuro, de Consoni en 2020, y Tribu de Lectoras, de Plan B en 2023, sobre literatura de género y mujeres. Colaboró en la antología Peregrinos en un mundo de árboles entrelazados en 2024, con un cuento de fantasía. Escribe fanfiction en internet y habla del fandom en el podcast No Somos Unicornios, que comparte también con Raquel González Franco. Bienvenida, Nea, también un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Giovanni. Y pues voy a darle la bienvenida a JP Medina, Pasha Medina, que también es autor de aquí de Casa Futura, el participante de la antología de Liminales 2. Eh, Él es nacido en Guadalajara, Jalisco, es escritor y artista digital, entusiasta de la ficción no mimética en todas sus formas y colores. Es autor del libro de cuentos Postales del Más Allá de 2020 y sus relatos se han publicado en revistas como Penumbria y Espejo Humeante, así como en la antología Liminales 2 en 2023. Pues muy bienvenidos. Y pues les cedo el uso de la voz y pues les recordamos que si tienen a quienes nos están siguiendo en la transmisión en línea, si tienen alguna duda, pregunta, comentario para Paula, pues acá está el chat y con gusto podemos leer sus comentarios. Adelante, Nea, te cedo el uso de la voz. Bueno, hola a todos, muchas gracias por invitarme. A mí me encanta que me inviten a hablar de fantasía, sobre todo, y creo que algo importante como para contextualizar un poco de dónde viene todo lo que pienso sobre lo que escribe Paula es un poco platicar un poquito de cómo la conocí. Juro que tengo un punto, voy a ello. Yo me acuerdo que alguna vez pregunté por recomendaciones de fantasía en la internet, porque es muy fácil, y que escribieran en español. Me interesaba eso, que escribieran en español. Y por ahí conocí una antología que tiene Paula gratis, El Musgo en las Ruinas, que me tardé mucho en leer porque viva la disfunción ejecutiva. Me tardé mucho en leer y me tardé mucho en comentar, pero aún así nos conocimos y así empezamos a platicar un poco de fantasía y de los intereses. Y creo que toda esta plática que se ha extendido por muchos años me ha ayudado mucho a apreciar este libro muy bonito que tengo aquí. Y justo algo que me gusta mucho del idioma de los dragones es que siento que es como toda una conclusión de todo el camino que yo ya había leído de ti, Paula. Como que es no un final, sino como que una conclusión, como un lugar al que llegar, ¿no? Dentro de todo esto. Cuando empecé a leer los cuentos, cuando empecé a leer los cuentos del idioma de los dragones, dije, claro, toda esta estética tiene sentido después de haber leído todos tus otros libros y de haber platicado contigo y de entender el amor por la fantasía, porque si algo creo que es el idioma de los dragones, es el amor por la fantasía y por crearla es, y por crearla, por escribirla, por pensar, no sé, siempre de crear con esta estética muy particular de los fantasistas, no sé. No, no tengo grandes comentarios así de cada cuento en particular, o sea, me interesa ver el libro como un todo. Pero recuerdo que cuando lo leí dije, wow, esta visión de la fantasía es algo que a mí me interesa que más personas
que les interesa el tema conozcan. Si no les interesa, pues no se puede, ¿verdad? Pero que les interesa el tema conozcan. Y justamente el último cuento lo propuse en un curso de fantasía, cuando hablamos de fantasía latinoamericana, porque siempre existe como esta pregunta de, bueno, ¿y qué es la fantasía latinoamericana exactamente? ¿Qué significa decir que algo es fantasía latinoamericana? Y creo que el último cuento es algo que responde muy bien esa pregunta. No creo que sea una pregunta que tenga una sola respuesta, pero creo que el último cuento, este Pastor de los Dragones, es algo que responde muy bien esa pregunta, o al menos que plantea ciertas respuestas. Y la verdad es que leerlo con más personas que justo estaban en este curso fue una experiencia muy, muy grata. Recuerdo que les gustó mucho y que me preguntan, bueno, ¿y qué más escribe ya, no? Porque, no sé, es un cuento muy bonito. Todo este libro siento que calienta el corazón y quizá lo siento porque yo me veo reflejada en él y porque me gustan los libros que me entienden y la fantasía tiende a hablar, y este libro en especial, tiende a hablar de maneras muy hermosas sobre la otra edad, eh, sobre la otra edad, sobre la imaginación, sobre eh, estar como en este mundo y, y no sentirte tan solo porque tienes ese amor por la fantasía. No sé, creo que este libro es eso. Y no sé si dije un montón de tonterías, pero lo que sí quiero decir es que creo que si a mí me preguntan si me siguen preguntando muchas veces de qué es la fantasía latinoamericana, la verdad es que tengo muchas respuestas, pero este libro es una de ellas. Muchas gracias, Nea. Y bueno, ahorita seguimos con la conversación. Muchísimas gracias por abrir tú la, la presentación. Y pues bueno, ahora le cedo el uso de la voz a Pasha. Adelante. Muchas gracias. Nuevamente también igual, me gustaría agradecer pues que me hayan invitado. No cabe duda que yo en ciertos momentos hasta me he llegado a sentir un poco intimidado por la propuesta, porque pues, son dos grandes escritoras con las que estoy compartiendo aquí presentación. Um, el libro de El idioma de los dragones llegó a mí en momentos muy especiales, bueno, en un momento más bien muy especial. Sobre todo me ha servido mucho constantemente porque es una oda a las historias. Este, Constantemente dentro del libro podemos escuchar sobre sin fin de personajes que están tan ligados y conectados a las historias, a lo que pues representan para el ser humano, para todos nosotros, y la forma que conectan entre unos y otros. Pues sí, es un libro muy especial, que también he disfrutado mucho gracias a que también he leído algunos de los libros de Paula en el pasado. Casi siempre me ha tocado que el último de los cuentos de cada uno de sus libros son mis favoritos. En especialmente El Pastor de Dragones ha sido fenomenal. Y pues más que nada me gustaría pues agradecerle porque gracias a ella, a otros escritores también latinoamericanos, pero pues aprovechando ahorita que está aquí presente, agradecerle porque me abrió las puertas a un mundo completamente diferente que yo había tocado tal vez de forma muy superflua. Entonces, el idioma de los dragones también funciona de esa manera porque es un acercamiento íntimo, es un acercamiento, como había dicho Nea, cálido hacia un mundo que busca más la nostalgia, busca más lo perdido que anticipar un futuro incierto. Entonces, pues fascinado con la obra. Tengo aquí todas mis notas. No sé si llegaremos a tocarlos todos, pero un libro bastante especial que yo agradezco y siempre voy a agradecer porque siempre ha estado cerca en momentos de desolación, de tristeza y pues de este abandono hacia la creación
que en muchas ocasiones, pues a nosotros, no solamente a los escritores, sino a cualquier creador o cualquiera que se acerca a las artes, ha sufrido alguna vez. Y bueno, pues como presentación, yo diría que con esto pues me despido, pero espero poder llegar a tocar estos temas ahorita con Paula, después de que también se presente un poco más su libro. Muchas gracias, Pasha. Pues efectivamente creo que coincidimos en que la escritura de Paula es cálida, ¿no? En el sentido de que tiene esta solidez y esta como poesía que pareciera que busca, ¿no? Como calmarnos. Por supuesto que todas sus historias están llenas de elementos mágicos y eso creo que es algo que siempre se valora, ¿no? En las propuestas de fantasía. Antes de cederte el uso de la voz, Paula, pues bueno, comentarles también a quienes nos sintonizan que y El idioma de los dragones es un libro que se compone de 4 cuentos. Son 4 cuentos largos, por así decirlo, son de largo aliento. Y al igual que antaño, si ya conocen el libro de antaño, pues más o menos se manejan en un plano similar, ¿no? Claro que en antaño el mundo justamente se llama antaño, es ese mundo construido por Paula, y aquí es fabularia. En fabularia es donde existen pues diversos seres, y algo que me sorprendió mucho de este libro es la manera en la que tienen estos seres de traspasar a nuestro mundo, ¿no? Entonces creo que también podemos ahondar en un ratito acerca de esta cuestión, de cómo ideaste este mundo de Fabularia, Paula. Y bueno, te cedo el uso de la voz. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias también a Nea y a Pasha por sus presentaciones y comentarios. En particular, estoy muy agradecida a su compañía porque ellos fueron lectores que, de hecho, si mal no me equivoco en el caso de Pasha, porque a Nea ya le vi el libro que mostró, ellos se consiguieron la edición original de Chile, de Trazos de Aves, antes de que el libro llegara formalmente a México con este enroque. Entonces, es muy bonito poder tenerlos a ellos como presentadores también en este contexto de presentación formal de la obra ya en tierras mexicanas. Para comenzar mi propio comentario sobre tanto la obra como mi contexto mismo como autora, quería agarrarme de algo que había mencionado Nea, que es una pregunta muy compleja, que también yo me la he hecho y ciertamente aquí en Chile también se ha estado haciendo. ¿Qué podemos entender por fantasía latinoamericana? Naturalmente sin caer en las trampas conceptuales de decir, el realismo mágico, lo real maravilloso, que son otras categorías literarias estéticas. Y quisiera comentar eso también a partir de una anécdota que la he referido en otras oportunidades, pero creo que no en este tipo de contexto de presentaciones de obras, que tiene que ver justamente con ese problema. Hace muchos años, yo trabajé en la coordinación de una antología en Chile, en un colectivo que teníamos que se llamaba Fantasía Austral, que justamente estaba dedicado a trabajar la fantasía de manera exclusiva. Y en ese entonces, cuando logramos publicar esta antología, que era la primera, y creo que ahora ha sido la única antología de fantasía, solamente de fantasía, sin recurrir a otros géneros imaginativos, sucedió que había personas que la leyeron y quedaron muy desconcertadas porque decían, pero ¿qué es lo chileno de esto? Porque esperaban ver un retrato de mitología chilena, de espacios chilenos, a lo mejor intervenidos por algo mágico, pero pensaban no en un mundo secundario, sino como trabajar algo de la materia chilena. Y a mí eso me desconcertó mucho porque para mí era simplemente la nacionalidad del autor, lo que lo hacía los chilenos, naturalmente con distintas aproximaciones. Entonces es súper interesante, es una pregunta que me ha ido persiguiendo porque ahora que yo misma he estado planteándome más qué podría entenderse con fantasía latinoamericana en mis estudios académicos y en mis propias aproximaciones también a la lectura de otros pares en el continente. Todavía no tengo una respuesta concluyente respecto a ello, pero sí puedo decir que mi propia aproximación hasta ahora no ha sido con elementos chilenos propiamente tal, sino que más bien con trabajos de mundo secundario.
y que tal vez lo más latinoamericano, por decirlo así, tiene que ver tal vez como con un poco de giros a ciertos temas, sobre todo en mi calidad de lectora de fantasía angloparlante, que es la tradición en la que yo más me inscribo como influencia, y cómo voy trabajando esos temas también, y los voy tratando de reconstruir. En ese sentido también la obra habla mucho sobre la soledad, como mencionaba Paya, sobre la sensación de sentirse un marginado, que es algo que atraviesa bastante en general, creo, la estética de la fantasía. Y creo que también es muy pertinente en Latinoamérica, que es un continente que igual ha privilegiado mucho el realismo en general, y en el mejor de los casos, la ficción imaginativa a la ciencia ficción. Entonces, yo siempre me sentí un bicho raro en este contexto por amar la fantasía y por trabajar solo fantasía, que también es algo que mucha gente no termina de entender muy bien. Gente que trabaja ciencia ficción solamente y nadie le dice nada. Entonces es una soledad ontológica muy particular. Y estos cuentos también reflejan un poco de esa soledad a través de los personajes y la construcción que hago de ellos y cómo su contacto con Fabularia, que es esta especie de mundo secundario también muy, muy simbólico, como una especie de iteración de la tierra de las historias, la tierra de la imaginación y de los relatos maravillosos, como a través de este contacto con este mundo que planteo, mis personajes van encontrando una respuesta a sus vidas, una sensación de destino, algo que los arma finalmente por dentro, que es también un poco el reflejo de lo que yo misma he vivido con la fantasía en mi vida personal. Entonces, esa propuesta creo que me gusta mucho, como de mostrar que la fantasía puede ser un camino muy, muy rico, muy fructífero y también muy esperanzador, algo que también creo que nos viene bastante bien a Latinoamérica como continente, considerando todos los horrores que hemos visto últimamente en los años previos y ahora mismo en algunos países. Entonces, creo que ahí la fantasía plantea una esperanza muy atípica, tal vez, porque no tiene un referente real inmediato, por lo menos la fantasía de mundo secundario, pero que sí ofrece ciertos valores y ciertas construcciones estéticas que nos pueden, y éticas ciertamente, que nos pueden acompañar e inspirar para llevarlas y aterrizarlas de alguna forma en nuestra vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí también fue una especie de lectura latinoamericana, tal vez no tan obvia ni tan facilista como algunos lectores esperarían en ese sentido, pero que es una propuesta que se está construyendo también desde esa línea y que creo que también puede conectar con lectores en general muy diversos, siempre y cuando también tengan esta afiliación más instintiva a la imaginación y que hayan amado alguna historia y que una historia les haya cambiado la vida de una forma u otra. Entonces, como por ahí va un poco el camino que he ido recorriendo. Y bueno, también en virtud de eso es muy interesante porque creo que tanto Nea como Pasha apuntaron la idea de que el libro creo que se puede, ¿cómo decirlo? No sé si asimilar tal vez sea la palabra, o valorar de otras formas más complejas en la medida que también se conoce la trayectoria que he ido teniendo. Porque, como mencionaba Nea al principio, este libro es una especie de culminación de un ciclo en particular. Un ciclo que tardó bastantes años en concretarse, porque mi última publicación formal con una editorial es del 2013, previo a este estallido que mencionaba Giovanni sobre estas publicaciones simultáneas que ocurrieron 3 juntas en el mismo año, 2023. ¿Y qué pasó en esos 10 años? Bueno, pasó mucho, mucho caos, muchas desilusiones también, muchos fracasos en algunas líneas de tratar de poder liberar mis obras hasta que finalmente se dio el espacio, en principio con Trazos de Aves y lentamente con otras editoriales, entre las que se incluye Casa Futura, pero en todo ese lapso de años naturalmente leí más cosas, pensé más cosas, escribí mucho sobre las reflexiones de la fantasía que iba leyendo, la fantasía que me interesaba cultivar y potenciar. Entonces ahí hubo todo un recorrido que tal vez no es propiamente ficcional, salvo por El Musgo en las Ruinas, que fue un libro que autopubliqué en 2018 también como para hacer otro cierre simbólico a una etapa personal de mi vida, sino que también hay un recorrido que es más a nivel de ensayo, de reflexión, y que conecta muy bien creo, con el idioma los dragones, porque, como mencionaba en una presentación también de mi libro de ensayos hace poco,
Por un lado están mis ensayos, que son la teoría, naturalmente, el pensamiento, y por otro lado está la ficción, que es como la praxis, como la poética hecha ficción, finalmente. Entonces ahí es muy interesante porque algunas cosas que a lo mejor quizás desconcierten del libro se puedan entender mejor viendo de dónde vengo, qué he pensado al respecto, cómo ha ido mutando mi pensamiento a lo largo de estos años. Y bueno, ese trabajo está disponible en mi página web en general y en distintos medios virtuales en los que voy publicando estas cosas, y ahora también en mi libro de ensayo La añoranza férica, que se puede comprar de manera internacional por Busca Libre. Entonces creo que por ahí también se conectan esas cosas, porque El idioma de los dragones es un libro bastante metaficcional y bastante metafantasía. Se reflexiona mucho sobre lo que es la imaginación, cómo las historias nos dan un sentido, un propósito, y en particular las historias de fantasía. Cómo trabajo las formas del cuento de hadas a mi manera personal. Entonces, ya es un libro bastante teórico en otro sentido. Y creo que eso también se ve justamente en el cuento del cierre del libro, que es del Pastor de Dragones también, que han mencionado mis dos presentadores. Entonces, en ese sentido es como parte de este gran recorrido que hice en los últimos 10 años. Fue un nuevo hito y se conecta también muy bien con Antaño, que es una obra que se publicó prácticamente casi al mismo tiempo. Y si bien Antaño es más libre en los cuentos, es decir, en realidad no es que haya un mundo que se llame Antaño, sino que la idea es como historias pretéritas, en un pasado indefinido, donde la magia todavía tenía un peso más grande en nuestras vidas. Entonces Antaño tiene cuentos más dispersos, que vienen de otros orígenes, que todos comparten esa idea de pasado. Mientras que El idioma de los dragones es una obra un poco más cohesionada en ese sentido. Hay gente que a veces la ha leído como novela, en un sentido como de relatos fic-up, es decir, que están todos conectados de alguna forma u otra. En este caso la conexión es el mundo de Fabularia. Y creo que ambas obras se complementan súper bien. Así que también por ese lado me gusta mucho que hayan podido publicarse en las mismas casas editoriales a través de este enroque. Porque, como comento un poco de manera casual, siento que El idioma de los dragones y Antaño son como una especie de lado A y lado B de una propuesta. Entonces, siento que se complementan súper bien en ese sentido como lectura. Así que si leyeron Antaño en México y les gustó, creo que El idioma de los dragones también les va a gustar, porque más que continuar una misma línea, es como un reverso de esta. Y creo que incluso los cuentos tienen alguna suerte de reflejo temático, incluso en la disposición, que no fue consciente, fue muy bien cómo salió y cómo se fue desarrollando. Una historia de una ida y una vuelta. Exacto. Sí, tiene mucho sentido pensarlo como un lado B, la verdad. Sí. A mí que me gustó mucho la idea de la música y así. Sí. Claro, y justo porque también me parece que el cuento final de Antaño y el cuento final de El idioma de los dragones tienen justamente la aparición de el dragón, ¿no? Que es como esta figura. Creo que sí, coincido que son como lado A y lado B de tu visión de, pues como fantasista que has ido cultivando, y eso me parece que se nota, ¿no? Se nota en el trabajo de investigación tan arduo que haces, se nota en las atmósferas que has ido construyendo. La verdad es que, bueno, ¿qué les puedo decir, no? No por nada accedimos a publicar los dos libros de Paula, porque la verdad es que ninguno de los dos libros pues tiene desperdicio alguno, ¿no? La verdad es que todos los cuentos valen mucho la pena. Y a propósito de eso, y bueno, para también abrir la conversación con Ea y con Pasha, voy a citar un parrafito del segundo cuento, del último cuento, perdón, de El pastor de los dragones y el escritor viajero, que dice: las cosas cambiaron el día en que un escritor humano, reciente viajero a Fabularia, llegó al valle. A veces algunos humanos, dándose cuenta o no, traspasaban la frontera de su propio mundo y llegaban a las tierras desconocidas de aquel reino que parecía recordar de una vida pasada, aunque menos lejana de lo que podía haber sido. Eran pocos, eso sí, porque la humana era una raza caída, que ahora despreciaba las historias.
Muy poco quedaba en ellos y en su mundo de aquella alianza que alguna vez los había unido a Fabularia. Ese rastro era tan fuerte en unos cuantos que eran incomprendidos por los demás. Y creo que esta cuestión de la otredad, ¿no? ¿Cómo ves la otredad a través de de estos cuentos de tus personajes? Ya lo comentabas, ¿no? Como que te sentías un poco outsider de pronto entre el mismo, entre los mismos géneros especulativos, encima como que la fantasía, ¿no? Y todavía en Latinoamérica. Eh, y eso creo que se nota mucho también en antaño, en el idioma de los dragones. ¿Cómo ha sido para ti este encuentro justamente con la otredad? Porque muchas veces tenemos concebido, por ejemplo, que la otredad es algo malo, ¿no? O algo a lo que tenemos que nos descoloca de una mala manera. En cambio, aquí tú nos presentas esa otredad como cercana, como cálida, como parte de nosotros, pero que nosotros mismos no queremos verla, ¿no? El párrafo mismo lo dice, que la raza humana pues de pronto deja de creer en estas historias. ¿Cómo ha sido esta cuestión o cómo has concebido la otredad a partir de tus historias? Creo que siempre ha sido algo muy instintivo en mí, desde que era niña. Estaba siempre esa sensación de no calzar en ninguna parte, y llevar un poco la nota disonante a los entornos en los que estaba. Y de hecho, mientras me comentabas y formulabas la pregunta, pensaba que en los cuentos en general, tanto antaño como el idioma de los dragones, me parece que las interacciones de los personajes con otros siempre son con una sola persona, en general. Creo que me dio esa sensación, como recordando mi escritura. Y eso tiene que ver también, claro, que no hay una comunicación con grupos de personas, sino que con otros individuos en general. Y que ahí surge un puente más claro y más nítido. En un plano personal, creo que eso también se conecta con el hecho de ser autista, que fue algo que descubrí hace poco tiempo, en un contexto previo a la escritura de estas dos obras, a pesar de que se publicaron no, se publicaron, sí, después de esto, pero la creación de estas es bastante anterior. De hecho, también lo comento como siempre como un dato medio rosa, que el idioma de los dragones se escribió fundamentalmente en una oficina. Entonces también hay el aspecto muy latinoamericano, ¿no? También como de robar un poco las horas muertas del trabajo muy aplastavidas de las oficinas, y la precarización un poco de ahí de no tener un espacio dedicado como escritor y avanzar, simplemente. Entonces, ¿en qué estaba en eso? Respecto a la otredad. Y claro, creo que esta idea de que exploraba mi propia sensación de no calzar y de inadecuación social y de no entender muy bien cómo llegar a la gente, ni tampoco que yo fuese entendible para las otras personas a través de la ficción y de la fantasía, porque justamente la fantasía es un lugar que, por un lado, me ha brindado un espacio de mucha comodidad y de refugio, citando lo que decía Eduardo Barderen, un escritor que presentó también, me parece que antaño, si mal no recuerdo, y que también es un gran compañero de fantasía. Y tanto un espacio de refugio, pero también como un espacio de desafío. Es decir, mientras la sociedad o el mundo exterior o los otros géneros especulativos me rechazaban de alguna forma u otra, la fantasía me acogía. Y mientras estos otros géneros tampoco creían lo suficiente en mí, ni las personas, como para estimularme a seguir adelante, la fantasía también me brindaba desafíos específicos que yo sí sentía que podía aceptar y poder liberar con éxito. También dentro de códigos que yo podía entender más, desde los símbolos también, y toda esa riqueza propia del trabajo de la fantasía. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un reflejo de mi propia experiencia de vida y también explorando otras formas de otredad, creo, en la obra, porque, por ejemplo, el segundo cuento también habla también desde una posición de discapacidad física, por ejemplo. El autismo es una discapacidad dinámica. Entonces también está la idea de que no ser apto, de alguna forma, como también se dice, creo que en inglés el término, able, para poder estar en ciertos espacios o cumplir con ciertos objetivos que se nos imponen en la sociedad, también nos lleva a otros mundos, justamente, a otros lugares o otros pensamientos y formas en las que sí podemos ser nosotros, quienes somos en realidad más allá de esas limitaciones en concreto.
Entonces, por ejemplo, en ese cuento se explora la mudez del personaje. Entonces, como la idea también de no poder expresarse, no poder comunicarse de una forma que naturalmente es súper importante en nuestra sociedad, la palabra oral. Y bueno, eventualmente también quiero explorar otras formas de otra edad, como lo queer, que creo que es algo que tengo pendiente de manera más abierta y en publicaciones. Entonces creo que son temas y formas de existir que son muy compatibles con la fantasía porque te dan un marco mucho más rico desde el cual expresarte y ser, finalmente. Y también me gusta mucho ese marco de fantasía porque también da una mirada un poco más esperanzadora, como apuntabas tú, Giovanni, sobre ser diferente, que en ese sentido no es algo punible ni incómodo necesariamente, sino que son otras vías también en las que puedes encontrar, y por fin, espacios en los que sí puedes conectar con otras personas que estén pasando más o menos la misma experiencia o con las que haya un puente un poco más nítido. Entonces también la idea de que uno no va a estar solo en esa diferencia ni en esos desafíos, sino que también van a haber compañeros, siempre pocos, por supuesto, pero compañeros que van a ser fieles en ese proceso. De ahí también que quizás esta idea que acabo de pensar que los personajes igual suelen comunicarse con un solo personaje más, además de ellos, o con grupos muy pequeñitos. Entonces, la idea que más que apuntar a la colectividad, aquí estoy apuntando todavía a otras individualidades. Y creo que eso también me ha ayudado mucho como a enfocar ciertas cosas de mi vida. Así que veo ahí la ficción como un reflejo de eso. Así que también si se sienten identificados con ese problema, además de que sean o no autistas, yo creo que mucha gente se siente fuera de lugar por distintas razones, pueden conectar de alguna forma con el libro y cómo se plantea la imaginación y las historias en general como una manera de entenderse uno mismo y de entender a los demás y de situarse en alguna parte de este mundo. Muchas gracias, Paula, por responder la pregunta. Nea, no sé si quieras comentar. Sí, yo tenía una cosa. Procuraré ser breve porque sé que Pasha tiene un poco de más notas. Justo uno de mis puntos era platicar un poco y preguntarte sobre todo este asunto de la otra edad que ya respondiste, porque y mi único apunte ahí es que siento que hace poco tiempo, poco en el tiempo que lleva el mundo existiendo, ciertos ejes de literatura descubrieron la idea de, podemos representar otras realidades a los otros en la literatura. Y cuando empezó a pasar como todo ese boom, yo dije, siento que llevo leyendo esto toda mi vida. Ya después lo pensé, dije, claro, la fantasía suele atraer gente que habla de estos temas, no sé. Tengo muchas pruebas casuales, pero no tengo nada sobre el estilo. Algo que me llama mucho pero dejando eso de lado, algo que siempre me ha llamado mucho la atención y siento que tiene que ver un poco con la idea de que tus cuentos suelen ser muy cálidos también, es esta relación que todos tus personajes tienen con la naturaleza de una manera u otra. Desde el primer cuento hasta el del Pastor de los Dragones, además que siento que es como una antología que va un poco increciendo y por eso el del escritor el Pastor de los Dragones y el escritor viajero es como uno de los grandes favoritos, pero me llama mucho la atención siempre esta relación de tus personajes con la naturaleza y quería preguntarte si habías pensado alguna vez como si era muy deliberado o por el contrario era algo como que pasaba cuando escribías, no lo sé. Gracias, Nea. Creo que es más por la influencia de las lecturas que he tenido, porque tal vez a lo mejor a alguien le desconcierte eso, alguien que me haya leído previamente bastante en mis obras previas, pero yo siento que soy muy mala describiendo espacios físicos. No sé si estarán de acuerdo. Entonces trato de trabajarlos con un tono más poético porque a veces me cuesta visualizarlos de manera más nítida y usar un léxico preciso tal vez para poder armar estos paisajes mentales que a uno se le invocan inmediatamente en la mente cuando lee a Tolkien, por ejemplo, o incluso Richard Adams ahora con La colina de Watership, que terminé hace poco, que me fascinó por su variedad léxica, su precisión respecto a las plantas y de entornos de estos conejitos que viven toda una odisea en su mundo, que
bueno, el mundo primario. Entonces, y también creo que tiene que ver con mi experiencia personal diciéndolo de una manera un poco coloquial, que me pasé encerrada prácticamente hasta los 23 años en mi casa y no salía mucho al mundo exterior, salvo para cosas puntuales, como, no sé, mis estudios y cosas así. Entonces tampoco he tenido una relación muy cercana con la naturaleza yo misma, así como experiencial. Entonces me la imaginaba y la conocía vicariamente a través de las obras, a través de los entornos gráficos, por ejemplo, de los videojuegos, incluso con la precariedad que podían tener en esos entonces cuando yo era adolescente respecto al potencial gráfico que tienen ahora, que por supuesto es mucho más realista hasta cierto punto, en ocasiones más evocador, tal vez cuando eligen estilos de arte un poco más poéticos, más que realistas. Entonces era una relación bien distante y escribía de ese anhelo también, como de lo que mi mente imaginaba que podía ser un bosque, por ejemplo. Aquí quisiera retomar una pregunta que me había hecho Pasha, que la estábamos conversando, sobre justamente la presencia del bosque en las obras, que es algo que también en Fabular está muy presente también como portales de acceso, obviamente, a este reino, porque el bosque es un espacio simbólico y mitológico súper fuerte, que tiene una tradición bien interesante en Occidente, en todo lo que es el imaginario medieval, según Jacques Le Goff. El bosque representaba justamente dos conceptos que comenté hace un rato respecto a la fantasía, la idea de refugio también y de desafíos, como el espacio en el que tú te pruebas, porque te enfrentas con lo desconocido, y obtienes un tesoro o una recompensa. Entonces, en ese sentido, quería retomar una pregunta que me había hecho Pasha, porque me decía, tus personajes han encontrado tesoros, peligros y lo que alguna vez perdieron. Entonces me decía, ¿qué has encontrado tú dentro del bosque? Y esa me parece una pregunta súper súper enriquecedora también para hacerme, por las razones de que siempre elijo este tipo de imaginarios en fantasía. Y al respecto quería compartir la palabra de mi maestra Úrsula Le Guin, en particular un fragmento de un poema que tiene ella, que se llama The Writer on and at Her Work. No recuerdo cómo se llama en español, y quisiera leer un fragmento del poema en español, con algunos pequeños cambios porque se tradujo al español de España. Entonces como que algunas cosas no nos suenan muy bien en Latinoamérica, así que voy a tomarme la libertad de modificar algunas partes. Este poema se publicó en Contar es Escuchar, el libro de una editorial independiente española, y corresponde cerca del final. Este es un poema sobre la escritura, precisamente, sobre cómo ella se construyó como escritora. Dice la voz lírica, voy a leer el fragmento del poema. Llegué a un lugar, no veía bien en la oscuridad, donde el camino doblaba y se dividía, al parecer, en dos direcciones. Estaba perdida, no sabía qué dirección tomar. Parecía que un letrero decía a la ciudad y el otro no decía nada. Así que tomé la dirección que nada decía. Me seguí a mí misma. No me importa, dije, aterrada. No me importa si nunca nadie lo lee. Yo voy por aquí. Y me encontré en el bosque oscuro, en silencio. Puede que tú debas encontrarte, que ustedes deban encontrarse en el bosque oscuro. En cualquier caso, yo lo hice. Y allí vuelvo, siempre, en los malos momentos. Entonces, aquí vemos que hay una alusión también como del bosque como un espacio que curiosamente revierte ciertos órdenes, porque ya no es solo como uno se pierde en el bosque, ¿no? Que es como la idea más habitual que tenemos, sino que aquí la voz lírica se encuentra en el bosque. Y eso también yo lo tomo como una suerte de metáfora, como de elegir el bosque, que es el espacio menos transitado, que es la fantasía finalmente. La ciudad aquí, el contraste es muy interesante. La ciudad es el espacio cómodo, el espacio normativo, podríamos asociarlo con el realismo tal vez, en un contexto más literario, y la ficción especulativa tal vez la ciudad, justamente son espacios más civilizados, más tecnológicos, mientras que el bosque es el espacio más salvaje, finalmente, que conecta más con nuestras sombras como especie humana. Entonces, creo que también tiene que ver con esta figuración más simbólica del bosque como un espacio en el que uno se arma finalmente, porque sale de lo constreñido de la ciudad y de lo establecido, y te encuentras con todo, hasta contigo mismo en el fondo, entre las sombras, la penumbra, entre la floresta misma, y los dragones que también pueden aparecer en el bosque, como se aprecia en el primer cuento del idioma de los dragones. Entonces creo que por ahí va la cosa, tanto un correlato como de anhelo de, digamos, la naturaleza física que no conocía cuando era más joven,
y esta sensación también más metafórica o simbólica de que el bosque es el lugar para el fantasista, porque ahí encontrará el desafío, pero también refugio y su propia identidad, podríamos decir. Muchas gracias, Paula. Pasha, ¿estás por ahí? No sé Sí, si aquí quieras. sigo, aquí sigo. Muy bien, muy bien. Sí, aquí Pues bueno, adelante. absorbiéndolo todo. Pues primero que nada, pues que me gustaría agradecer que haya respondido a una de a mis tantas ahí preguntas, porque pues yo me emocioné, ¿no? Empecé a escribir y a pensar y todo eso, llevo así un buen rato y obviamente sé que no todas no todas las preguntas se van a poder realizar, ni todas a lo mejor responder, pero bueno, primero que nada me gustaría añadir algo, a lo mejor a lo que habían mencionado antes acerca de, de, de la otranidad, pero más que nada me gustaría pensar en este libro como un libro para, a pesar de que no me gusta porque es muy pesimista a lo mejor la palabra, como un libro para marginados, ¿no? Es un libro para aquellos que se sienten desplazados, ¿no? Y es bastante agradable porque de todas maneras creo que los lectores o el lector común, sea de fantasía, sea de ficción, realista, etcétera, se mete a los libros buscando encontrar también algo que no encuentra en el mundo real. Además de ello, pues también me gustaría resaltar una de las frases que aparecen en el libro, lo tengo aquí, pero lo escribí acá, que es, subraya la importancia pues de las historias, según las palabras obviamente de la autora, y es en el mismo, en el favorito de los tres al parecer, que dice, el odio siempre proviene de afuera, del reino humano. Por eso las historias son tan urgentes allá, porque son el único medio para entregar consuelo ante las tragedias que día a día golpean su mundo. A mí me fascina que todo el libro hace mucho hincapié en la importancia de las historias, porque sirve también, como lo mencionó, para recuperar cosas, ¿no? Recuperar, yo le había dicho cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos o que nunca existieron, ¿no? Intangible a veces, nostalgia. Una de las preguntas que yo me estaba haciendo es que si estos autores de fantasía, los que escriben pensando en eso, basándome un poco en El Pastor de Dragones y El Escritor Viajero, donde señala eso, que los escritores de fantasía escriben, entre otras cosas, para recuperar lo perdido, es que si lo hacen sabiendo lo que están buscando o si solo buscan en la bruma. Un poco de lo que ya estuvo ahorita comentando, sobre todo con el poema, aclarece un poco esta situación. Sin embargo, a lo mejor una pregunta que sí me gustaría pues, escuchar a Paula es sobre la fantasía en general y algo que noté mucho, no solamente en su obra, sino en algunas otras. Y quería preguntarle, ¿cuál crees que sería la razón por la cual la fantasía busca despertar constantemente los sentidos? Ya le mencionaba que en su libro, la boca, por ejemplo, de un dragón huele a nueces machacadas, ¿no? Los sonidos del bosque componen bellas melodías. La sangre emana de una herida punzante hecha con una espada. Hay mucha atención al detalle, sobre todo para despertar cada uno de nuestros sentidos, y es algo que no se ve en otro tipo de estéticas. Primero quería comentar esa alusión que hiciste, Pasha, sobre buscar lo que se perdió, a veces lo que no se sabe qué es exactamente, o si se perdió, o si se tuvo alguna vez, que es muy propio de la fantasía y de personas también con una forma de ser también muy anhelante. No en vano, mi libro de ensayo se llama La añoranza feérica, que tiene que ver justamente con todo lo que enmarca mi propuesta en general, creo. Ese anhelo por las y antes de bajar hacia la pregunta sobre la sensorialidad de la fantasía, quisiera comentar una idea que tenía C.S. Lewis, también otro fantasista importante. Si bien no está presente como en sus ensayos sobre fantasía, sino que sobre el cristianismo, el mero cristianismo, de hecho, su libro, Apologista, que refiere al argumento del deseo, que es una idea que él plantea como para tratar de justificar la existencia de Dios, pero aquí lo podemos desplazar un poco hacia los anhelos de la fantasía. Entonces, si mal no entiendo, lo anoté aquí como alguna idea general, como la premisa, es la idea de que
si cada deseo que tenemos puede ser satisfecho con un elemento real concreto de nuestro mundo, y estamos de acuerdo en que todos tenemos un anhelo que el mundo no logra satisfacer, pero que también es algo que es una experiencia más bien trascendente, entonces eso quiere decir que hay algo fuera del mundo que sí podrá satisfacerlo. Entonces Luis asocia esto con Dios, y en este contexto literario podemos decir que tal vez eso que completa ese anhelo que no se satisface con ninguna cosa del mundo real puede ser la fantasía, la imaginación y la maravilla. Entonces creo que por ahí puede ir la cosa. Entonces ahí me da la sensación de que los fantasistas buscamos algo de lo que tenemos una intuición muy vaga, pero que podemos reconocerlo de maneras muy viscerales tal vez, y ahí para bajarlo sea el tema de la sensorialidad, porque de hecho Tolkien en No Fairy Stories, su ensayo seminal sobre la fantasía, identificaba mucho el efecto de catástrofe, como de la redención definitiva, del consuelo definitivo, con algo tan fisiológico como el llanto, como aquella parte de la historia en que nos mueva las lágrimas, que es algo que se pasa mucho en la fantasía. Este momento que algo conecta en ti, como que algo se estremece y te hace llorar. Entonces, creo ahí, para ahora bajar al aspecto sensorial, que tiene que ver mucho también con el estilo propio de la fantasía, porque si pensamos, la fantasía tiene que conjurar un mundo prácticamente desde cero, sobre todo en el caso, estoy pensando en la fantasía particular, la fantasía de mundo secundario, en propuestas más mitopoéticas. Entonces, no significa que no haya nada de referente real, sino que está transformado, está como... está editado, por decirlo así. Se recogen ciertos elementos de la realidad y se transforman para crear algo nuevo. Pero ese mundo nuevo no tiene ningún correlato exacto, así como de relación uno a uno con la realidad. Entonces, ¿cómo podemos transmitir esta sensación al lector? A través justamente de un uso muy particular del estilo, de justamente de estimular sus sensaciones a través de la imaginación. Entonces, de ahí que se aborden los distintos sentidos sensoriales. Todo lo que es, por ejemplo, la visión de luces, los fuegos fatos, por ejemplo, que también son un elemento mitológico muy particular, que es algo que nos encandila. También el olfato, olores de flores que a lo mejor no existen aquí. La música, que es algo también muy propio de la fantasía y que se exploró muy bien en la novela Entre brumas de Hope Merlis, que en la obra se habla de esto como una nota, como un sonido particular que tú lo escuchas y quedas para siempre cautivado por él, que es algo que te acompaña a lo largo de la vida. Entonces también, yo también de manera más informal me refiero mucho a estas cosas que te conectan con la fantasía, como la nota. Tiene esta obra de fantasía, la nota, conecto con ella a un nivel profundo, entonces ahí voy a ir caminándome a partir de eso. El tacto también puede ser otra opción. Entonces, todo ese trabajo más descriptivo, que yo trabajo más a nivel de metáfora o de imágenes también, tratan de crear una estampa vívida de ese mundo que solo existe en la palabra, que solo existe en el texto, para que el lector así se lo pueda imaginar. Entonces, en ese sentido también quisiera apuntar que, por lo menos todo el trabajo también que más me gusta leer y que traté de explorar en el libro, es un trabajo de construcción de mundo que no conecta mucho con el concepto contemporáneo de world building como se entiende hoy en día, que es una cosa súper parcelada, como de bloques de conceptos, como de, no sé, política, historiografía, y que después se ensambla de una forma u otra. No, aquí es una cosa mucho más justamente impresionista, más sensorial, sobre todo porque Fabularia no es un mundo elaborado, es un mundo que en el fondo está inspirado también en los retratos maravillosos de los cuentos de hadas. Entonces ahí no había esta construcción totalmente exhaustiva de cada aspecto minucioso del mundo en cuanto a como a su ontología, sociología, etcétera, sino que más bien me importa más ahí tal vez describir una flor que toda una sociedad. Creo que eso puede ser más valioso tal vez, y a mí me interesa más por lo menos que eso. Entonces es un trabajo más miniaturista, por decirlo así, como más de miniaturas, más que este gran alcance de estos universos finalmente que hoy proliferan con mucho éxito en la fantasía más comercial. Me interesa como más justamente el poema, hacer un poema con eso antes que una novela muy larga respecto a las sensaciones del mundo. Entonces yo creo que ahí ese trabajo sensorial es súper interesante y muy vital en la fantasía, y que es algo que me gustaría ir perfeccionando también. Porque como decía, yo siento a veces que me falta todavía un poco de trabajo descriptivo y también de explorar otros sentidos, porque yo soy muy miope, por ejemplo, entonces
Es curioso porque muchas de mis imágenes son más visuales, como que es lo que más destaco, y quizás precisamente porque soy muy miope, porque yo me saco los lentes y no veo nada. Mi mundo es una pintura impresionista. Entonces, en ese sentido, tal vez es lo que más potencio porque es aquello a lo que yo no puedo acceder normalmente sin la prótesis de mis lentes. Entonces me gustaría explorar más el olfato, por ejemplo, el gusto o el tacto. Creo que ahí es un desafío de escritura que me gustaría emprender más adelante. Muchas gracias, Paula. Y bueno, si me permiten, antes de continuar con alguna otra pregunta o si tienen alguna otra, algún otro comentario, mientras pueda leer los comentarios que están acá en el chat. Jorge Silva dice que qué emoción, su fantasista favorita, y que está muy de acuerdo con Nea de que el libro calienta el corazón y compasha sobre lo cálido de la obra de Paulo Rivera Donoso. Raquel González Franco también envía saludos, dice que es fan de Nea. María Gons dice que está totalmente de acuerdo con Nea. El idioma de los dragones es un libro que chorrea amor por la fantasía. Alicia Mares menciona que le encantó el libro. César López Ortega dice que luego de los 2 libros de cuento leídos, Paula me parece una de las mejores prosistas de ficción breve. Soy fan y bienvenidos sean más títulos. Gracias. Adriana Mayoral dice, yo de Paula leería hasta la lista del súper. Como ensayista y como escritora de ficción, me parece una escritora siempre honesta y clara. Enid, miembro del Team Casa Futura, envía saludos y dice que felicidades, Paula, también por este libro. Abril G. Carrera dice que muchas gracias por esta presentación, súper valioso leer a Paula, enhorabuena por la publicación. Y Melissa Osores dice que es una maravilla escuchar a Paula, a Nea y a Pasha. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, todavía tenemos unos minutos, entonces todavía pueden preguntar y comentar. Adelante, Nea. Yo quería saber si alguien en el chat tenía preguntas. Bueno, de parte del, aprovechando, sí es cierto, hicimos una cajita de preguntas en Instagram y sí nos preguntaron algo que, bueno, va más hacia tus recomendaciones y tus lecturas, Paula. Nos dice, ¿qué otros lectores de fantasía contemporánea en habla hispana nos podrías recomendar? Es fantástico tu imaginario y muchas gracias por hacer a niños y niñas protagonistas de tus historias. Ese es el comentario. Sí, muchas gracias. Contemporáneos, bueno, hay 3 autoras que me gustan mucho, lamentablemente 2 ya están muertas, pero siguen siendo contemporáneas. Pensemos que lo contemporáneo igual es algo que abarca muchos años. Por un lado, bueno, está Ana María Matute, que es una autora española que falleció ya hace un tiempo, que es espectacular, me gusta muchísimo, también ha sido una gran inspiración para mí como fantasista, porque es una autora muy poética y muy triste. Normalmente solemos ver la fantasía también con una esperanza bastante concreta hacia el final de las obras, por lo menos en la tradición más clásica. Y Ana María Matute, si bien escribe aparentemente desde esa tradición, sus finales son a veces bastante más nostálgicos de los que esperaríamos y a veces incluso trágicos. Pero eso nos mueve de otra forma en la lectura. En ese sentido, como que yo propongo ahí que la catástrofe que producen sus textos con final trágico es una catástrofe que se nos da a nosotros como lectores, porque ahí nosotros nos sentimos tan apabullados por lo que leemos que cambiamos de alguna forma u otra. Entonces me gusta mucho la tristeza de ella, su retrato de la infancia también. Esos cuentos de hadas en particular son preciosos. En ese sentido recomiendo la edición que se llama, si mal no recuerdo, Todos mis cuentos, que en realidad no son todos sus cuentos, creo que voy a hacer un double check para ver si esta es la edición, lo voy a buscar en internet, Todos mis cuentos, Ana María Matute, sí, efectivamente esa edición. Entonces en realidad son todos sus cuentos de hadas, propiamente tal. Entonces ese libro es espectacular, es preciosísimo. Por otro lado, ya llegando a Latinoamérica, tenemos el caso de Liliana Bodoc, que nos abandonó lamentablemente hace unos años, en paralelo con Ursula Le Guin, así que perdimos 2 fantasistas inmediatamente, fue muy, muy terrible. Bueno, Liliana Bodoc, uno de sus
propuestas de valor más grandes en la fantasía es su trabajo justamente con lo que yo comentaba al principio que yo no había explorado, que es el referente latinoamericano, cómo ella lo transforma desde la fantasía, tanto lo que es la conquista en particular con la saga Los Confines y cómo también le da una narrativa de esperanza que obviamente la historia no nos dispensó, y también con su otra saga que fue más o menos cerrada un poco con la ayuda de sus hijos, Tiempo de Dragones, que también sigue con este tema como del choque entre Oriente y Occidente, o sea, como perdón, de América, claro, de lo otro, y Occidente, y cómo lo va transformando también, porque ella pone a los dragones acá, en el equivalente a nuestro continente, que es algo también, una jugada narrativa muy hermosa. Y qué conflictos van sucediendo a partir de eso. Esa obra se llama Tiempo de Dragones, como dije, y bueno, es una trilogía también, que es menos conocida que la saga Los Confines porque la autora murió lamentablemente mientras se estaba editando todavía, y el tercer libro es póstumo. Me parece que había un cuarto libro que iba a ser una suerte como de precuela, que bueno, ya no existió. Entonces va a existir en el cielo, tal vez, lo vamos a poder leer. Y bueno, ella también tiene otros trabajos de fantasía y de literatura infantil y juvenil en general que son muy hermosos. Y la que nos queda viva también, que considero una maestra, es Verónica Murguía, que tiene unos libros hermosos de fantasía. Y de ella me gusta mucho porque la siento muy cercana en cuanto a imaginarios también. Y me encanta que haya recogido tanto del imaginario medieval, que es algo que también no se entiende mucho. Es como, ¿por qué? Si nosotros no tuvimos Edad Media. Es como, bueno, por eso mismo, ¿no? La distancia es lo que instiga el amor y la añoranza, justamente. Entonces, Verónica Murguía ha trabajado con esto en 3 novelas en particular. Loba, El Fuego Verde y Aulilla, que tiene una representación ya más hacia lo árabe, en realidad. Y son 3 novelas muy hermosas con 3 protagonistas mujeres jóvenes que emprenden sus viajes y sus aventuras. En cuanto a obras recientes latinoamericanas que leí que me gustaron mucho, podría destacar una en particular que leí hace muy poquito, que es de una autora contemporánea y coetánea, también como de compatriota, que usa el seudónimo de Topo Panda, que se llama Las flores crecerán sobre mi cuerpo, que es una obra chilena preciosa que justamente aborda también el tema de la discapacidad y de qué pasa cuando un grupo de niñas es llamada al viaje, a su aventura, pero una de ellas desarrolla una enfermedad aparentemente neurodegenerativa y eso le impide viajar con sus amigas. ¿Qué pasa con quien está forzado a quedarse? Entonces la novela explora eso de manera muy intimista y poética y me gustó muchísimo. Así que es una obra que también recomiendo mucho ahora desde la frescura de la lectura que la tengo ahí muy presente. El autor es no binario, se llama Topo Panda, así es su seudónimo. Eso voy a recomendar así como a grandes rasgos de las cosas como más destacadas que tengo presentes últimamente, a pesar de que siento que últimamente también han surgido hartas autorías interesantes que se están construyendo poco a poco, tanto en Latinoamérica como en España, para abordarlo más en lengua hispana. Así que siento que estamos en buenos tiempos para ir cimentando más esa tradición, de que la fantasía también se escribe en nuestra lengua materna y que también se abre con todos sus acentos y sus dicciones. Quizás para cerrar eso, me gustaría recomendar una antología que yo coordiné, que se llama Peregrinos en un mundo de árboles entrelazados, que es un fragmento de la obra de Tolkien, el título, y en la que invité a diversos escritores con los que había ido comunicándome a través de estos últimos años en Internet principalmente, y los invité a escribir un cuento y antologarnos de manera autogestionada. Ese libro se puede conseguir de manera gratuita en Lectu, una plataforma virtual, y está en ebook, y está totalmente liberado, está antologada INEA, por ejemplo. También yo quise participar con un cuento, y es como también para mostrar una especie de estado del arte de la fantasía en general en Latinoamérica, bueno, a partir de los contactos que yo he podido ir armando. Entonces también es una antología que resultó muy variada también en propuestas, y así que ahí va la invitación. Ahí veo que Casa Futura compartió el enlace para que lo puedan descargar, y ahí también para que puedan ir siguiendo la trayectoria también de estos autores que están construyendo su proyecto poético con la fantasía, o que la están explorando también de maneras más inéditas. Excelente, pues sí, ya compartimos el enlace para que puedan también conocer las otras propuestas y pues adelante también
Hay varios muy buenos conocidos en esa antología y pues pueden descargarla aprovechando que es gratis, ¿verdad? Una pregunta más, bueno, dice Adriana Mayoral, dice, a mí me gustaría saber de qué manera conversa este libro de cuentos con las obras de otros autores de fantasía latinoamericanos y no latinoamericanos que han influido en la escritura de Paula y en su poética. Buena pregunta. Desde la línea de autores no latinoamericanos, creo que hay un diálogo con Miguel Ende, el autor de La historia interminable, y de Momo, sobre todo La historia interminable en particular, por el componente muy metaficcional de la obra. Justamente en La historia interminable está este mundo secundario que se llama fantasía, derechamente, y existe toda una poética y una política incluso de lo que pasa con la ficción cuando es bastardizada o olvidada. Y es una historia que es espectacular porque funciona a muchos niveles. Es una novela que normalmente se asocia a la literatura juvenil, pero también que tiene unas complejidades que no solemos ya ver en ese rango de literatura hoy en día. Entonces tiene que ver con, me gusta mucho esa idea como de un mundo secundario que es muy metaficcional en sí mismo, que es un mundo en el que campean las historias y que es un mundo que está íntimamente conectado con el nuestro en el sentido de que lo que hacemos acá también influye allá y viceversa. Entonces me interesaba mucho trabajar una propuesta similar, naturalmente más acotada también a mis habilidades como escritora, que fue finalmente la propuesta del idioma de los dragones con Fabularia. De hecho, originalmente la obra se llamaba Cuentos de Fabularia. El título definitivo después cambió por el trabajo de edición, para que fuera también más llamativo. En cuanto a autores latinoamericanos, no sé si en ese entonces tenía tan llena una influencia de ellos, porque estaba recién metiéndome, cuando escribía la obra, hace ya unos años, estaba recién metiéndome más de lleno en estas autoridades latinoamericanas, que fue lo que trabajé más en mi magíster, de hecho, en el 2016 y el 2019. Entonces no es algo tan, en principio, tal vez tan consciente o tan nítido como si era la tradición más europea de la que venía como lectora. Pero creo que eso se va a ver reflejado tal vez más adelante en futuras publicaciones, porque es algo que todavía estoy explorando y, como siempre digo, también como el trabajo reflexivo y académico, paradójicamente, es más rápido que la ficción en mi caso. Entonces, primero necesito pensar mucho algo y después va a aterrizar de alguna forma en la ficción personal, porque tengo también eso como tarea pendiente, como escribir algo en el mundo primario, tal vez acá, derechamente. Me interesa mucho, por ejemplo, explorar imaginarios sureños de Chile, que es el lugar donde ahora estoy viviendo, y ver qué sale de ahí también. Es un territorio que me inspira mucho y se ha hecho cosas muy bellas ya desde la poesía local, por ejemplo, pero algo que quisiera explorar de la fantasía de una manera como más idiosincrática mía. Tal vez no simplemente limitarme a usar un elemento mitológico que esté en la zona, sino que construir algo más mitopoético, derechamente, con el imaginario del sur y lo que me evoca a mí misma. Muchas gracias, Paula. Y Nea, Pasha, ¿algún otro comentario? Igual también. Pues me resultó muy interesante ahorita tu respuesta porque justo creo que ser escritor es estar constantemente platicando en una plática como que muy unidireccional con otras personas a las que has leído. Y luego cuando lees pasa un poco lo mismo, es como la misma plática, es solo un poco al revés. Entonces, no sé, mi último comentario es que ¿qué lectores esperas? ¿Con qué lectores esperas conectar con el idioma de los dragones? Digo, yo conecto muchísimo y me acuerdo que dije, necesito poner esto en un curso y necesito que más gente lo lea y entienda como un poco como este sentimiento, no tanto por leerlo como en colectivo, sino necesitaba que más gente como en su propio mundo y entendiera, ¿no? Lo que yo había sentido leyendo este libro. Entonces, un poco por ahí va mi Creo pregunta. que sí, gracias, Nea. Creo que en principio, como hemos apuntado a lo largo de la presentación, creo que es un libro que conectaría especialmente con la gente que se ha sentido muy marginada en su vida y que justamente no se siente cómoda en ninguna agrupación muy grande o en la sociedad en general, diría, y que siempre se ha refugiado en las historias.
y que siente cierta calidez justamente y refugio con la fantasía, pero no en un sentido escapista necesariamente, sino como algo que les da fuerzas para seguir adelante en su vida cotidiana. También esperaría llegar a lectores de fantasía que no están solamente atrapados en la fantasía comercial contemporánea, porque también es un problema muy curioso porque de repente me ha tocado gente que me dice así como, oye, pero la fantasía ahora está de moda, no es nada marginal. Y yo así como, ¿por dónde empiezo? Hay fantasía y fantasía. Claro, entonces, claro, y es súper paradójico porque en el fondo también es una idea que apuntaba en uno de mis ensayos de la añoranza feérica, que eso no es realmente un triunfo, porque finalmente es popular porque se ha bastardizado el espíritu estético original de la fantasía. Y se ha vuelto algo muy escapista, algo muy de consumo. Y siento que la fantasía apunta justamente a todo lo contrario, es una estética mucho más subversiva. Entonces, me gustaría llegar a lectores que pudieran valorar eso y que si se encuentran con el libro no lo vayan a leer con preconcepciones de la fantasía comercial, porque yo vengo de otra parte. Como me interesa mucho explicar eso de esa forma, aunque me tilden de snob, ya a esta altura no me importa. Vengo de otros recorridos, entonces no quiero que me juzguen el libro por lo que, ¿cómo decirlo? Por lo que no es, por lo que yo no quise hacer derechamente, sino que por lo que el libro es en sí mismo y por los recorridos de los que viene, creo, porque en el fondo si me dicen, no, está mal el world building, no sé, no me importa, o sea, yo nunca quise trabajar el world building como tal. Entonces, ese tipo de cosas que se me enrostran encima, entonces, no viene de ahí la obra. Entonces, gente que pueda recibir el libro por la tradición en la que está escrito y que también, incluso si no la conoce, se adentra él como se adentraba tal vez cuando era niño y se encontraba con un cuento de hadas. Como que en ese entonces no había mucho prejuicio, me imagino, respecto a las cosas, sino que era una historia y las historias son lo que son. Y que se valoren así, de esa manera como más íntima. Porque si uno se enfrenta también a estos textos con estándares más normativos de la literatura contemporánea, no se va a sentir muy a gusto, se va a sentir un poco desconcertado, como ¿por qué se escribe así? Como, ¿cuál es la intención del autor en eso? Y claro, mi intención está en otra parte. Entonces, por este lado, como gente marginada, gente que tenga una disposición más abierta como lector a formas que no están tan validadas en la narrativa contemporánea, ciertamente no en la realista ni de la ciencia ficción, y gente que se pueda encontrar como que esté dispuesta a encontrarse con lo que el libro puede ofrecerle, como gente que se anima a entrar al bosque del libro, finalmente, y que pueda vivir los desafíos como corresponde, que pueda encontrar sus tesoros, como ese espíritu, creo. Gracias, Nea, por tu pregunta y Paula también. Y pues bueno, prácticamente para ir cerrando, Pasha, no sé si tengas algún comentario. Sí, claro. Creo que como última instancia me gustaría mucho referirme a la parte de los dragones. Hemos hablado de las cosas importantes de este libro que han sido los bosques como portales hacia otros mundos, hacia la búsqueda de lo perdido. Hemos hablado también de la importancia de las historias, pero no estos personajes que son importantes para las historias, tanto para las historias que suceden en la vida tras la ficción y dentro de la ficción, que son los dragones. A mí me parece sobre todo muy importante recalcar esa parte en la que menciona Paula lo tan cercanos que son los dragones a nosotros, los que son los dentro del mundo de fabulario o el mundo férico, son los que más comparten con nosotros rasgos humanos, ¿no? Entonces, una cuestión es saber qué tan importantes entonces siguen siendo estos dragones en la vida real fuera y dentro de la ficción, Paula. Me gustaría mucho terminar pues escuchando pues tu perspectiva al respecto. Gracias, Pasha. Antes de responder voy a prender la luz porque siento que me he ido a negro. Permiso. Sí, ya me puse más luz. Claro, como para hablar de dragón necesitamos luz. Sí, esta es una pregunta muy interesante porque los dragones son figuras muy interesantes también y muy complejas.
Y creo que una de las cosas que más desconcierta de ellos cuando los leemos con atención, tanto en la mitología como en la ficción, sobre todo en la fantasía que los ha trabajado muy bien, es esta idea de que se parecen mucho a nosotros, a pesar de que sean criaturas más reptiloides, tal vez como con influencia de los dinosaurios, con los reptiles reales, con algunas mezclas un poco extrañas a veces, pero tienen muchas cualidades humanas, sobre todo lo que es, por ejemplo, el uso del lenguaje para crear cosas, para manipular. Eh, también el poder de la mirada, también para comunicar cosas, también para consolar a otros. Entonces creo que también lo que nos atrae mucho a los dragones es esta cualidad como más hiperbólica que tienen de la humanidad. Es una humanidad tan incrementada, por decirlo así, que llega a resultar un poco uncanny, ¿cómo es el término en español? Bueno, uncanny, como muy sobrecogedora e incómoda con la que lidiar. Entonces, en ese sentido, me gusta pensar que los dragones son como un reflejo también de nosotros, un reflejo un poquito torcido, pero que están justamente ahí también para ser nuestros oponentes, nuestros adversarios también, tanto en la ficción como en la vida. Y ahí también muchos autores de fantasía han pensado en esa relación. Por ejemplo, me acuerdo de esta cita de Chesterton. Lamentablemente voy a tener que pensar como en la versión más acortada que hizo en su momento Gaiman, que es la idea de que lo importante de los dragones es que los niños sepan que se pueden derrotar, más que su existencia o no existencia en nuestro mundo. Y también la célebre cita de Ursula Le Guin cuando menciona que la gente que le tema a los dragones en realidad corre el peligro de que los dragones la devoren por dentro. Entonces también es una visión muy, muy simbólica de lo que pasa cuando olvidas la figura del dragón y la figura de tu otro, yo, digamos, de tu reverso negativo en el mundo. En la obra, bueno, el tema de los dragones aparecen, dragones ciertamente, bueno, se llama así, y hay aproximaciones diferentes, por supuesto, a la figura. En el primero, quise trabajar mucho con la idea de este dragón un poco más, que busca más la adulación, por ejemplo, y cómo el enfrentamiento con él, por naturaleza de la protagonista, que es una niña pequeña, no se va a dar de manera violenta. De hecho, la portada ilustra ese cuento. Es una niña que obviamente no lo va a poder combatir con la ramita que sostiene, sino que más bien con aquello en lo que ambos están más o menos como parejos, que es el habla, es el lenguaje. Cómo la niña del fondo va a tratar de urdir su encantamiento humano con el dragón. Y El Pastel de Dragones es una obra bastante de tesis, podríamos decir, en ese sentido, muy metaficcional y en la que plantea una hipótesis también, una crítica a la bastardización que siento que se le ha hecho a la fantasía en general y que la fantasía sobre todo contemporánea, y que en este caso concreto es atravesar las figuras de los dragones y cómo los dragones tienen que ser de alguna forma purificados en la obra para que puedan volver a brillar en las historias. Entonces es una figura que me gusta mucho, tanto por un lado, justamente no retomando esos conceptos clave de refugio y desafío, porque eh, por supuesto que son adversarios en general, y así se han asumido en nuestra cultura, por lo menos, bueno, la herencia de la cultura occidental, porque en Oriente los dragones tienen otros principios, pero también como refugio en el sentido de que también sentimos, creo, algo muy cálido cuando estamos ante un dragón ficcional en las historias. En general, tanto en la ficción como en otros medios. Pienso, por ejemplo, una experiencia que Paya debe haber compartido, y me imagino que los participantes, los oyentes que hayan jugado Breath of the Wild también comparten, que es la experiencia de ver un dragón por primera vez en ese juego, que es muy bonita y muy, ¿cómo decirlo? Como sin explicaciones, sin nada, como que los ves y suena una música diferente y es la magnificencia del dragón. Entonces creo que también ahí hay una especie de consuelo muy extraño que aportan estas figuras que en principio deberían ser totalmente negativas tal vez, pero que nos recuerdan que existen maravillas más allá de lo que solemos ver en nuestra vida cotidiana. Y ahí también se conserva esta dualidad muy rica de la fantasía, de peligro y de refugio al mismo tiempo. Entonces creo que en eso también consiste el tratamiento de la figura del dragón en esta obra en particular, en mi obra en general, ciertamente, y también en mi propia vida, también cómo codifico
mis propios desafíos también y búsquedas de amparo en la figura del dragón, ahora con un sentido más simbólico, naturalmente. Aunque, por supuesto, me encantaría ver un dragón en la vida real. Muchas gracias. Gracias, Paula. Y pues bueno, prácticamente casi para ir cerrando, la última pregunta que nos hace María Gons es, ¿podemos esperar otro libro en el futuro próximo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos. Bueno, dentro de los libros de ficción, vemos que se publicaron estas dos antologías de reverso. Tengo el libro de ensayos que he comentado previamente, que se publicó hace poquito, el año pasado, en la editorial chilena Imaginistas. Y que, bueno, si bien este libro es teoría, creo que también dialoga muy bien con lo que es mi ficción. Publiqué este cuento en la antología de Peregrinos también, que es un cuento inédito que escribí durante la pandemia. Tengo un par de proyectos de pandemia inéditos que no sé si van a salir, que son un poco experimentales. Hay uno en particular que es muy experimental en forma para mí, en realidad. Tiene mucho diálogo, por ejemplo. Si bien el diálogo ahora es muy popular, yo no suelo trabajar tanto con diálogos breves, entonces para mí sí fue un experimento. Una narrativa un poco más ágil también. Ese manuscrito ahí lo estoy revisando. Estoy escribiendo también mi obra más importante, que yo le llamo la obra mayor, pero esa no es para el público, esa es para mí. Entonces, en eso estaba trabajando en realidad, en uno de los libros de esa saga personal, pero no con intención de publicarlo ni de que alguien lo vaya a editar derechamente, pero también ha sido una experiencia muy bonita porque es genial tener un texto para ti solo, de saber que no va a tener ninguna modificación y que va a ser así tal cual y que va a ser súper desmesurado, súper ridículo a veces, pero muy íntimo. Y también me ha permitido también para explorar cosas que no he explorado en mi narrativa pública hasta el momento, que es lo queer, por ejemplo. Todo lo que en este caso como una narrativa más sáfica. No sé, ahí ha sido como mi campo de experimentación también de algunas cosas que todavía no llegan a mi obra publicada, pero que estoy trabajando de manera más privada, en un espacio también más controlado y a la vez más desbordado en otro sentido. Fuera de eso también tengo otros proyectos, pero todavía no he empezado como a armarlos propiamente tal. Así que yo creo que podría tardarse un poco más en concretarse algunas de las cosas que he dicho. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo del territorio sureño chileno va a demorar bastante, yo creo. Porque todavía no ha bajado, está en el concepto todavía. Y hay sí una antología de cuentos que me gustaría poder avanzar más, una nueva antología de cuentos que sí va a trabajar con el mundo primario. Pero de esas solo llevo 2 cuentos hasta ahora, que son un poquito más oscuros, por lo mismo, porque el mundo primario es muy horrible a veces, entonces ahí el correlato con la fantasía va a ser diferente. Entonces estoy avanzando lentamente con esa propuesta. Genial, pues bueno, ya estaremos al pendiente de qué es lo que vas publicando. Bueno, nosotros dejamos acá los enlaces de algunos de los trabajos en los que has colaborado, tu antología de peregrinos. Ya pusimos también los enlaces para la tienda en línea de Casa Futura Ediciones, el de antaño, el del idioma de los dragones, que es importante recordar y comentarles que el idioma de los dragones es un tiraje limitado a 100 ejemplares, porque ese fue el acuerdo que tenemos con nuestros amigos de Trazos de Aves. Entonces, pues es un tiraje limitado, de hecho ya quedan poquitos, entonces pues aprovechen que todavía está en la tienda en línea. De todas maneras, pues bueno, ya lo comentaste, Paula, en Busca Libre está también pues el fondo de Trazos de Ave, entonces pues, pero pues todavía pueden ahorrarse un tanto de envío si lo piden desde Casa Futura. Entonces acá vamos a estar publicando más de lo que estás haciendo. De verdad que qué gusto tenerte como autora de Casa Futura, Paula. Mira, un último comentario de Aurea Salazar, dice: felicidades a Casa Futura por tener a Paula en su catálogo. Saludos a los 4. Gracias, Aurea. Y muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos también. Qué gusto. Gracias, Nea. Gracias, Pasha, por estar acá con nosotros. Y bueno, a quienes nos siguieron en la transmisión,
y a quienes nos van a ver en el diferido, pues gracias. No olviden pues seguir a Paula, a Nea, a Pasha, para que pues estén al pendiente de qué es lo que están escribiendo. Siempre se aprecia un comentario de aliento y compartir el trabajo, ¿no? que se está haciendo desde este campo literario. Entonces, pues bueno, comentar eso. Agradecerles que pues también prácticamente en un mes es el aniversario de Casa Futura, el 4º aniversario. Entonces, gracias a quienes pues nos han acompañado desde el inicio de este proyecto. Pues esperamos seguir más tiempo y ampliando más el catálogo. Ya tendrán noticias acerca de eso en los próximos meses. Entonces, pues esos son mis comentarios de cierre. Paula, no sé si puedas repetirnos como las redes sociales, cómo te encontramos, tu blog. Sí, usualmente utilizo el handle Arboloria en mis redes, por razones que, bueno, no son tan pertinentes de mencionar aquí, pero es un nombre cortito. Ahí si Giovanni me puedes ayudar a ponerlo. Claro que sí. Bueno, ahora estoy más activa en Blue Sky que en Twitter por razones que todos entenderemos, yo creo. Y mi página web, donde digamos, la tengo como un portafolio en general de todo lo que hago en contexto, es arboloria.weebly.com. Entonces ahí está todo, tanto detalle de las obras, enlaces a reseñas, por ejemplo, respaldo de mis artículos en distintos medios en general, mis artículos académicos también sobre fantasía, también listado de algunas actividades que he hecho y que tienen respaldo en línea, por ejemplo, como este tipo de registros, etc. Y mi blog personal, que suelo respaldar en la web, pero que digamos es como más propiamente blog, que es tierradefy.blogspot.com, en el que también ahí estoy trabajando ahora como más aproximaciones al ensayo muy extenso. De hecho, estos tipos de ensayos que no te aceptarían en ninguna parte porque son muy largos para el medio virtual. Y lecturas anuales, por ejemplo, también, que es otra sección que trabajo mucho, no solo de fantasía en este caso. Y creo que son las redes principales en ese sentido, donde más me muevo en realidad. Porque en Instagram también, que lo uso como un portafolio y como anuncios también de lo que estoy haciendo. Y también tengo un boletín en el que anuncio esas novedades de manera un poco más ordenada, que es Boletín de FAI. En todo caso, toda esta información igual la pueden encontrar en la página web, en las secciones correspondientes, como que la web es como el portal de entrada a todas las partes en las que estoy, que son bastante, en verdad. Estoy muy dispersa. Entonces ahí pueden encontrar todo mi trabajo. Gracias, pues mira, ya lo compartimos, y pues para que puedan seguir a Paula, a Nea, a Pasha, muchas gracias de nuevo. Ojalá que nos volvamos a encontrar en algún otro evento, presentación o actividad. Nea, Pasha, igual. Claro que sí. Acá, este es su espacio en lo que podamos apoyarles. Y gracias a quienes nos acompañaron. Hasta la próxima. Tentativamente, si algo no hay antes, pues invitarles de una vez el 18 de febrero, que es prácticamente en 2 semanas. Va a ser la presentación también en línea del libro de espejismos a prueba de rayaduras de Krishna Sánchez, y van a estar con nosotros acompañándonos en comentarios Jimena Jiménez y Efraín Blanco. Van a estar acá comentando acerca de este libro, que también es de las novedades de Casa Futura, y ya les estaremos contando qué más vamos a hacer, ¿no? Como eventos. Y pues mientras tanto, gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a por todos. Y a Nea y a Pasha por su compañía y sus palabras